¿Sabéis cuántos tipos de televisores hay? ¿Sabéis cuál es la letra de clasificación energética de tus televisores? ¿Sabéis cuál es la distancia mínima necesaria para poder ver el televisor que tienes en el salón? Hola, me llamo Amadeo y vamos a responder a esas preguntas y vamos a ver muchas más cosas relativas a la televisión. En mi anterior vídeo pudimos ver todos los electrodomésticos del hogar y el consumo eléctrico que tenían. Bien, hoy nos toca hablar del televisor y por lo tanto ver todas aquellas acciones que podemos hacer para disminuir nuestra factura eléctrica. Venga, vamos a por ello. Antes de empezar, recordar que en mi vídeo número 1 explico cómo se integra este vídeo dentro del canal, en el cual explico un montón de acciones para poder ahorrar hasta 9.000 euros al año aproximadamente. Bien, estas acciones se centran en todo aquello que podemos realizar en casa para disminuir nuestra factura eléctrica, entre otras cosas. Por otro lado, la tarifa eléctrica que hemos utilizado para calcular los ahorros se muestra en mi vídeo número 2 y corresponde a la compañía X del mismo. ¡Comenzamos! ¿Sabes cuántos tipos de televisores hay? Hay un montón. Vamos a hacer un breve repaso sobre los tipos de televisiones que existen y sus características, de forma que esto nos ayudará a entender ciertas cosas que vamos a ver posteriormente. Venga, vamos a por ello. Hagamos un breve repaso de los tipos de televisores para ver luego sus características. Tenemos el típico televisor CRT o de tubo catódico. Dentro de las familias de televisiones planas tenemos la televisión de plasma, la televisión de LCD, la de LEDs, la OLED y la QLED. En cuanto a las características, para la televisión CRT o de tubo catódico se considera que su consumo aproximado para un televisor de unas 40 pulgadas es aproximadamente como el de un LCD, estamos hablando de en torno a 200 vatios. Bien, estos televisores eran muy grandes, eran muy profundos, eran televisiones muy pesadas y luego además la calidad de imagen, bien, pues era mejorable. Para el televisor tipo plasma, este tenía un consumo mayor que los televisores de tubo catódico o LCD, aproximadamente un 30% para las mismas dimensiones. Eran televisores que emitían muchísimo calor, tenían relativa buena calidad de imagen, lo que pasa que en su proceso de fabricación era muy contaminante por los gases que utilizaba. En cuanto a la pantalla LCD, pantalla de cristal líquido que tiene lámparas fluorescentes para generar la imagen, hablamos de que tiene un consumo más bajo que la televisión de plasma, es más delgado y luego además no mejoraba la calidad de imagen cuando salieron al mercado, lo que pasa es que esta evolucionó muy rápidamente. En cuanto a las pantallas tipo LED, pantallas también de cristal líquido pero con diodos emisores de luz, tienen un consumo menor que las pantallas LCD, la imagen, la calidad de la misma es bastante mejor que la LCD y luego por otra parte tienen algo muy atractivo, es que son televisiones muy económicas. Por otro lado tenemos las televisiones OLED, televisores con diodos emisores de luz orgánicos. ¿Diodo emisor de luz orgánico? Estos televisores tienen un consumo bajo, similar al de la televisión tipo LED, tienen un negro puro, se caracterizan por eso, tienen menor peso, son muy finas. Luego tienen un inconveniente que son los quemados, son esas imágenes que cuando se quedan mucho rato en un sitio luego parece ser que genera como una especie de sombra con la imagen que estuvo bastante rato sin moverse. Y luego por otra parte, pues bueno, son recomendables especialmente para habitaciones poco iluminadas. Esto no quiere decir que no se puedan utilizar en ambientes muy iluminados, sino que vas a sacarle el 100% de sus características en habitaciones con menor iluminación. Y finalmente tenemos las QLED, diodos emisores de luz de puntos cuánticos. Diodo emisor de luz de puntos cuánticos. Estos televisores tienen un consumo poco mayor que las OLED, son competencia directa, tienen la ventaja de que no presentan quemados, los colores son muy puros a excepción del negro, por contrapartida respecto a las OLED, y sin embargo se recomiendan especialmente para habitaciones iluminadas, del mismo modo como contrapartida a las OLED. Esto no quiere decir que no sean televisores con una calidad de imagen muy elevada. Ahora ya no sé ni de qué tipo es mi televisor. ¿Y cuántas horas de media está encendida la televisión al día? Venga, vamos a verlo con un quiz. 10 horas 3 minutos, 4 horas 28 minutos o 6 horas 40 minutos. Y la respuesta es 4 horas 28 minutos al día. Este valor es una media y probablemente no se corresponderá con las horas reales en las cuales los televisores en tu casa estarán encendidos, pero siempre es muy bueno tener un valor de referencia para poder calcular los ahorros de las acciones que vamos a comentar. Vamos a ver el consumo eléctrico para los diferentes televisores
el ahorro económico que nos supondría cambiarnos de televisor al que menos consume y el tiempo que tardaríamos en amortizar la inversión. Bien, vamos a comparar el consumo eléctrico de televisores de unos 43 pulgadas. Bien, para uno de plasma el consumo estaría en torno a 270 vatios hora. Para un LCD o uno de tubo catódico hablaríamos de unos 200 vatios hora y para uno tipo LED hablaríamos de unos 110 vatios hora. Bien, si yo tengo el televisor tipo plasma y me lo cambio pagando aproximadamente unos 400 por otro de las mismas características de unas 43 pulgadas tipo LED, estaríamos ahorrando al año unos 71 euros, lo cual quiere decir que en un poco más de 5 años tendríamos amortizada la inversión por pagar esos 400 euros por el televisor nuevo. Por otro lado, este mismo cambio para el televisor de LCD o de tubo catódico supondría un ahorro año de 41 euros aproximadamente y en un poquito menos de 10 años habríamos amortizado la inversión. ¿Y tú te fijas en la clasificación energética cuando te vas a comprar un televisor? Porque es muy habitual que nos fijemos en la letra de la clasificación energética cuando vamos a comprar una lavadora o una nevera. Porque lo que queremos es que consuma un poquito cuando vamos a utilizarlo durante su vida útil. Pero sin embargo en un televisor parece que nos fijemos más en el tamaño, en la calidad de imagen, en los contrastes, en los negros, en si tiene brillo, si tiene Smart TV. De cualquier manera, encontrar la letra A como clasificación energética en el televisor es bastante complicado. He estado realizando una búsqueda en el mercado y me ha costado bastante. Lo más habitual es encontrar la letra F o G. Aún así, hay de la letra A, pero bien pocos. Bueno, esto es una cosa que tenemos que tener en consideración, o por lo menos es recomendable que lo tengamos en consideración, por el posible ahorro económico que nos pueda generar ese televisor durante su vida útil en la factura eléctrica. Venga, vamos a verlo. Si tengo un televisor tipo G y me lo cambiara a uno con la letra A según la clasificación energética, estaríamos hablando que teniendo en cuenta las horas de media que tenemos el televisor encendido en casa, de 5,47 euros al año por televisor. A la hora de comprar un televisor tenemos que tener en cuenta tres factores clave. 1. Que quepa por la puerta. 2. La distancia mínima necesaria para poder visionar ese televisor de una forma cómoda, independientemente de la sensación de inversión que nos genere el tener una tele muy grande. 3. El consumo eléctrico que tendrá un televisor más grande sobre uno más pequeño. Veamos una tabla donde hay una recomendación que en función de la calidad de imagen y en función del tamaño de pantalla nos dice a qué distancia aproximada deberíamos estar viendo el televisor. Bien, vamos a ver un ejemplo. Para el segundo caso, para pantallas Full HD, ¿vale? Nos pone que hay que multiplicar las pulgadas por 6,5. Vamos allá. Las pulgadas, imaginaos que queremos comprar un televisor de 50 pulgadas, multiplicado por el coeficiente 6,5 nos da 325 centímetros, lo cual equivale a 3 metros 25 metros, que es la distancia a la cual deberíamos ver ese televisor de 50 pulgadas de esa calidad de imagen. Vamos a ver el caso inverso. Esta tabla lo que nos dice es el tamaño de pantalla máximo que necesitaríamos en una habitación en función de la calidad y de la distancia a la cual vamos a ver ese televisor. Por lo tanto, vamos a ver para el segundo caso, es decir, para las pantallas Full HD, nos dice que tenemos que dividir la distancia entre 6,5. Vamos a ver un ejemplo. La distancia, pongamos que tenemos 3 metros hasta la tele, dividido el factor 6,5 que tenemos ahí, nos diría que el tamaño máximo de pantalla sería 46,1 pulgadas. ¿Y el tamaño importa? Vamos a verlo. Vamos a ver el consumo de los televisores en función de su tamaño, con similares características y teniendo en cuenta que son todos tipo LED. Bien, tenemos uno de 32, uno de 43 y uno de 50 pulgadas. El primero consume aproximadamente 55 vatios hora, el segundo 85 y el tercero 102 vatios hora. Para las mismas horas de visualización, el de 43 pulgadas obtendría un consumo adicional en la factura eléctrica de 13,7 euros año y el de 50 pulgadas de 21,5 euros año. Y recuerda darle al like, compartir y lo más importante, suscríbete para poder tener de primera mano todos aquellos vídeos que voy a seguir emitiendo. Y en cuanto al brillo, ¿es un mito que más brillo, más consumo? Y si en lugar de tener los brillos al máximo, podemos tener los brillos a un nivel un poquito más reducido, podemos estar hablando de que podemos ahorrar al año en torno a unos 2 euros. El hecho de que podamos regular el brillo y no esté a su máximo implica un ahorro que quizá no sea muy significativo, pero ten en cuenta que un brillo excesivo siempre generará un cansancio en los ojos y por lo tanto una fatiga ocular. ¿Y has pensado en todo el tiempo que la televisión está encendida mientras nadie la ve?
¿Cuántas veces te levantas y dices, bueno, vuelvo en un minuto y quizás vuelves, bueno, a la media hora, a la hora? ¿Cuántas veces se queda el televisor encendido mientras nos pegamos esa siesta o mientras nos quedamos durmiendo por la noche? Porque estamos muy cómodos en el sofá y no queremos ir a la cama. Vamos a ver lo que nos cuesta. Si consideramos que durante 2 horas al día podemos tener la televisión apagada, mientras que actualmente sí que la tenemos encendida, supondría un ahorro año en torno a 22 euros. ¿Eres de los que pone la radio en la televisión? ¿Y tú qué trucos tienes o qué recomendaciones nos darías para poder economizar en el uso del televisor? Compártelo en los comentarios de forma que todo el mundo se pueda beneficiar de tu experiencia. Y llegados a este punto vamos a ver cuánto hemos ahorrado usando el televisor de forma más eficiente. Y la mitad de los ahorros de las acciones que hemos comentado, pero aplicado a 2,2 televisores de media por casa, hace un total de 134,7 euros. Por lo que la suma de ahorros en el concepto de electrodomésticos, de lo que ya teníamos ahorrado en el frigorífico 87,43 euros más 134,7 del televisor, hacen un total de 222,1 euros. Y la suma de ahorros conseguidos de momento en todos los vídeos emitidos hasta ahora en este canal es de 3.615,2 euros, más los conseguidos con el vídeo de hoy de los ahorros comentados en el televisor hacen un total de 3.749,9 euros ahorrados hasta este momento. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que toda la información sobre los televisores os haya sido muy útil y seguiremos hablando de qué acciones podemos realizar para ser más eficientes en el uso de los electrodomésticos de la casa y así reducir la factura eléctrica. Venga, nos vemos.